Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Vamos a proceder con mis compañeros a exponer la unidad 3, que es la lógica combinacional. El equipo está conformado por Ángel Emanuel Santos Bardales, Bernardo Javier Ochoa López y Raúl Alberto Mendoza Pérez y su servidor Kevin Jesús Torres Vázquez. Y vamos a comenzar con la exposición. Primeramente vamos a hablar de los mini términos. Dice que un mini término es un término producto donde aparecen todas las variables de la función en su forma directa o negada, una y solo una vez. De esta forma, un mini término tiene la característica de evaluar uno, verdadero o activo, para una única combinación de valores de las variables. Para una función booleana de n variables que va de x1 a xn, un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez, negada o sin negar, es llamado miniterm. Es decir, un miniterm es una expresión lógica de n variables. Consiste únicamente en el operador conjunción lógica AND y el operador complemento o negación NOT. Prácticamente quiere decir que hay una expresión lógica que se compone de variables y los operadores lógicos son AND, que se encarga de la multiplicación, y la NOT, que se encarga de un complemento o una negación. Por ejemplo, ABC y A, B negada, C negada en multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de mini términos donde las entradas ABC están en 0. Entonces tiene A negada, B negada y C negada. En la siguiente columna viene la entrada 0, A0, B0 y C1. Entonces quiere decir que A está negada, que B está negada y que C está en 1. En el siguiente dice que la entrada A está en 0, que la entrada B está en 1 y que la entrada C está en 0. Eso quiere decir que A está negada, B no está negada y C está negada. Y así consecutivamente se va mirando, dependiendo de las entradas. Si está en 0 está negada, y si está en 1 no está negada. Y acá hay un ejemplo de un mapa de Carnot, y aquí está en su forma de valor decimal. Por ejemplo, acá también adelante voy a hablar un poco de los mapas de Carnot, pero lo voy a explicar rápidamente. Acá dice que la entrada C está en 0 y las entradas A, B están en 0 y 0. Entonces quiere decir que si las tres, como acá igual que acá, si las tres entradas están en 0, en el mapa de Carnot marca igual que A, B y C están en negada. Y en la siguiente dice que C está en 0, A está en 0 y B está en 1. Entonces quiere decir que A está negada, B no y C está negada. Bueno, ahora continuamos con los maxitérminos. Un maxitérmino es un término suma donde aparecen todas las variables una y solo una vez, y evalúa verdadero para todas las combinaciones de valores de las variables excepto una. Dicho de otra forma, evalúa 0, que es falso, para una única combinación de variables. Un maxiterm es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación, igual que en el anterior, pero ahora con una compuerta OR. Y ahorita lo voy a explicar. Los maxiterms son una expresión dual de los miniterms. En vez de usar operaciones AND, utilizamos operaciones OR, lo que decía anteriormente, y procedemos de forma similar. Y acá hay una tabla. Ya hablamos de los minitérminos. Entonces, ahora voy a explicar los maxitérminos. Igual las entradas están en 0, tanto la entrada Y, X, Y y Z. Entonces aquí la operación OR hace la suma y me está diciendo que 0, que la entrada X está en 0, Y está en 0 y Z está en 0.
Entonces es X más Y más Z. Y en la siguiente dice que X está en 0, Y está en 0 y Z está en 1. Y dice que X más Y más Z negada. Entonces quiere decir que aquí a los números que están o las entradas que están en 1 las convierte en negada y las que están en 0 no las, valga la redundancia, no las convierte en negada. Ahora vamos a hablar de las operaciones con mapa de Carnot minimizando. Y dice minimización de una suma de productos mediante el mapa de Carnot. Primeramente quisiera hablar un poco sobre los mapas de Carnot. Dice que un mapa de Carnot es similar a una tabla de verdad, ya que muestra todos los valores posibles de las variables de entrada y la salida resultante para cada valor. En lugar de organizar filas y columnas como una tabla de verdad, el mapa de Carnot es una matriz de celdas en la que cada celda representa un valor binario de las n entradas. Las celdas se organizan de manera que la simplificación de una determinada expresión consiste en agrupar adecuadamente las celdas. Los mapas de Carnot se pueden utilizar para expresiones de 2, 3, 4 y 5 variables. Y ahora la minimización de una suma de productos mediante el mapa de Carnot dice que aquí otra vez dice que el mapa de Carnot se utiliza para reducir expresiones booleanas a su expresión mínima. Una expresión suma de productos minimizada de esta forma por el mínimo número de términos productos posibles con el mínimo número de variables por término. Un mapa de Carnot de una suma de productos estándar dice por cada término de la expresión suma de productos se coloca un 1 en el mapa de Carnot en la celda correspondiente al valor del producto. Se coloca un 1 en la celda correspondiente al valor del producto término producto. Por ejemplo, para el término se escribiría un 1 en la celda 101 de un mapa de Carnot de 3 variables. Aquí hay un ejemplo de una transformación de suma de Carnot de una suma de productos estándar. Por ejemplo, igual aquí ya lo había mencionado anteriormente en la primera diapositiva, de que aquí está AB, bueno, aquí está la expresión. Aquí tenemos A negada, B negada y C negada, más A negada, B negada, C, más A, B, C negada, más A, B, B negada, C negada. Entonces acá quiere decir que la entrada A, que está en negada, está en 0. Y que la entrada B, que también está en negada, está en 0, tanto como la entrada C, que está en 0 y es negada. Ahora vemos en la entrada A está en 0, en la entrada B está en 1, está en 0, perdón, y en la entrada C, bueno, aquí igual está en 1. Y esta es la tabla que representa una suma de productos estándar. La simplificación de una suma de productos mediante el mapa de Carnot. El proceso que genera una expresión que contiene el menor número posible de términos con el mínimo número de variables posibles se denomina minimización. Después de haber obtenido el mapa de Carnot de una suma de productos, la expresión suma de productos mínima se obtiene agrupando los unos y determinando la expresión suma de productos mínima a partir del mapa. En la agrupación de unos podemos agrupar los unos del mapa de Carnot de acuerdo con las reglas siguientes, rodeando las celdas adyacentes que contenga unos. La finalidad es maximizar el tamaño de los grupos y minimizar el número de sus grupos. Acá hay un ejemplo de igual es un mapa de Carnot. Aquí dice que, bueno, aquí agrupamos todos los unos que ya nos dio mediante el mapa de Carnot. Y entonces en esta imagen dice que la adyacencia es cíclica. ¿Por qué? Porque llevan como un orden o una igualdad, ¿no? Están de la misma manera. Y esta no es cíclica porque acá cambia en este sentido.
Acá está solamente únicamente este 1 y acá está de esta manera, o sea que acá hacen adyacencia, pero solamente estos y estos no. En cambio aquí la adyacencia es tanto aquí como acá. La minimización de un producto de sumas mediante el mapa de Carnot dice la conversión de una expresión producto de sumas estándar a mapa de Carnot. Para un producto de sumas en forma estándar se introduce un cero en el mapa de Carnot por cada término suma de la expresión. Cada cero se sitúa en la celda correspondiente al valor de un término suma. Por ejemplo, para una suma se escribe un 0 en la celda 010 del mapa de Carnot de 3 variables. Cuando un producto de suma sea trasladado por completo al mapa, habrá tantos ceros en el mapa de Carnot como término suma en la expresión del producto de sumas estándar. Las celdas que no contienen un cero son aquellas para las que la expresión vale 1. La simplificación mediante el mapa de Carnot de expresiones productos sumas. El proceso de minimización de un producto de sumas es básicamente el mismo que para una expresión suma de productos, excepto que ahora hay que agrupar los ceros para generar el mínimo número de términos suma. En lugar de los 1, para obtener el número mínimo de términos productos, las reglas para agrupar los ceros son las mismas que para agrupar los unos. Conversión entre suma de productos y productos de sumas mediante el mapa de Carnot. Cuando un producto de suma se traslada a un mapa de Carnot, puede fácilmente pasarse a la suma de productos equivalente directamente a partir de dicho mapa. También dado un mapa de Carnot de una suma de productos, el producto de sumas equivalente puede obtenerse directamente a partir del mapa. Esto proporciona una excelente manera de comparar ambas formas mínimas de una expresión para determinar si una de ellas se puede implementarse con menos puertas que la otra. Y bueno, esto fue todo por parte de mi exposición, que donde hablamos de minitérminos y maxitérminos y la simplificación de operaciones mediante el mapa de Carnot. Buenas tardes, ingeniero. Daré a continuación la exposición con los subtemas 3.3 y 3.4. Y el 3.3, minimización de funciones con Cain-McCluskey. Dice, el método de Cain-McCluskey es un método tabular de simplificación de funciones booleanas que facilita mucho la minimización que simplifica de funciones booleanas, que facilita mucho la minimización de funciones de más de 4 variables. El método de Cain-Clusley parte de una función booleana expresada como una suma de productos en forma canónica. Además, este método es muy sistemático y no se requiere de una gran habilidad para reconocer patrones dentro de un mapa, lo que ya lo vuelve aún más accesible. Dice, se puede encontrar o podemos encontrarnos con diversas variantes de este método, implementadas en software computacional para el diseño de circuitos. Aquí como podemos ver, esta es su tabla de verdad, que igual es parte del procedimiento igual para lo que es el
el diseño de circuitos, que más adelante lo vamos a explicar. Este algoritmo de Klein-Kluske parte en dos pasos. El primer paso del método consiste en obtener todos los términos producto que pueden formar parte de la nueva expresión simplificada. En el paso número 2, el segundo paso consiste en generar la expresión minimizada, es decir, identificar la combinación mínima de términos que representa la función que estamos simplificando. Aquí como observamos, se divide en dos, como lo acabo de explicar, en dos pasos. El primero, que es la obtención de los términos productos, y en el segundo es generar la expresión minimizada. Para la obtención de los términos de producto, igual se hacen por ciertas partes. Por ejemplo, dice, comenzamos obteniendo todas las parejas de términos producto cuyo valor difiera en una sola variable. Aquí en el punto 1 dice, se agrupan todos los términos producto que valgan 1 y que tengan el mismo número de variables con valor 1. En el punto 2 se ordenan los grupos en orden ascendente según el número de variables con valor 1. Para formar las parejas también es necesario comprar los términos producto de un grupo con los del siguiente. Una vez hecho todo esto, se repite el proceso con los grupos resultantes hasta que no sea posible obtener más parejas. Por ejemplo, aquí, en el primer lugar, agrupamos los términos. Aquí, agrupamos los términos y ordenados según el número de variables con el valor 1. Y aquí en la imagen de la derecha, dice, a continuación se forman parejas entre grupos que difieran en el valor de una única variable. Si esto se sigue repitiendo, seguimos repitiendo, dice, si repetimos el proceso una vez más, llegamos a un punto en el que es posible simplificar más. A partir de las combinaciones obtenidas podemos deducir los términos producto. Por ejemplo, aquí ya llegamos a la simplificación, a una máxima, y ya obtenemos nuestros términos productos. Comenzamos así y se llega a simplificar acá hasta obtener los productos. En la selección de los términos de producto hay que tener en cuenta todos los grupos tales que no haya uno mayor que los contenga, aunque no todos ellos aparecerán necesariamente en la expresión minimizada. Solo será necesario elegir un conjunto de términos producto que cubran todas las combinaciones en las que la salida de la función deba valer 1. Aquí en el punto 1 se genera una tabla de selección marcando qué términos producto cubren cada combinación. Luego se seleccionan aquellos términos que son los únicos que cubren una combinación y por tanto son esenciales. Luego se eligen los términos para cubrir las otras combinaciones. En el subtema 3.4, diseño de circuitos combinacionales con lógica SSI, pues aquí tenemos una característica de lo que hablará este subtema, y aquí podemos ver un decodificador, ¿sí? Un decodificador de BCD con 4 entradas, y
con 7 salidas. Puede ser un decodificador BCD de 7 segmentos. Puede tener hasta igual 3 entradas. En los sistemas combinacionales son aquellos en los que en cada instante el estado lógico de su salida dependen única y exclusivamente de sus entradas. Como podemos ver aquí, del lado izquierdo tenemos nuestras entradas y estas son nuestras salidas. Un sistema combinacional puede tener múltiples salidas. Cada salida debe de representarse por una función lógica diferente. El diseño de sistemas combinacionales se realiza mediante el uso de circuitos electrónicos. Entre todos estos tenemos diferentes circuitos electrónicos. Por ejemplo, en el SSI, Small Scale of Integration, que contienen un número pequeño de puertas básicas. El circuito MSI, Medium Scale of Integration, donde el número de puertas básicas puede llegar a 100. Son bloques constructores más complejos. En el circuito LSI, Large Scale of Integration, 1000, algunos sistemas ya programables. En el circuito VLSI, Very Large Scale of Integration, 1000, algunos procesadores. En el circuito ULSI, Ultra Large Scale of Integration, últimas tecnologías, y así se encuentran otros. En el diseño de sistemas combinacionales, SSI se realiza con puertas básicas. La metodología del diseño consiste en 4 pasos. 1. El diseño se realiza a partir del planteamiento de un problema. 2. Se obtiene primero la tabla de verdad de cada una de las salidas y opcionalmente las expresiones canónicas. 3. Luego se procede a la simplificación para obtener una expresión booleana mínima para cada función. 4. Por último, se realiza el diagrama lógico y el circuito de mínimo tamaño. Nosotros, aquí en el método de simplificación se toma por criterios. Aquí tenemos 3 criterios. 1. Menor número de términos en la función que equivalen a puertas lógicas. 2. Menor número de variables en cada término que equivalen a entradas de las diversas puertas. Y 3. Menor valor asociado. Aquí nosotros optamos por método de simplificación de mapas de Carnot, como lo explicó mi compañero Kevin Torres en su exposición. Dice, es un diagrama de cuadros o celdas donde cada una de ellas representa una línea de tabla de verdad de la función, o sea, un mini término o un maxi término. Y aquí podemos observar nuestra tabla de verdad y cómo se compone. Tipos de métodos. Podemos encontrar varios tipos de métodos. Por ejemplo, el de simplificación algebraica. Se aplica directamente el álgebra de Boole. Es útil para funciones con pocas variables. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestro ejemplo. Que F multiplica F multiplica a C y a B y A, y aquí se van ordenando conforme se va multiplicando. En la de simplificación tabular, mediante las tablas y mapas que representan la tabla de verdad, esta es útil para funciones con hasta 5 o 6 variables
El método más usual es el mapa de Carnot. Será el único que se aplique en esta asignatura y se explicará a continuación. En la simplificación, numérica de Klein-Kluskey, que permite escoger de todas las simplificaciones posibles de una función la que pueda ser implementada con el menor número de elementos. Esta se usa para funciones con muchas variables y o multisalidas. Como mencioné, optamos por el método de simplificación y aquí contenemos su tabla de verdad. Dice, la principal característica del mapa es que las celdas adyacentes físicamente corresponden a términos adyacentes lógicamente. O sea, la diferencia entre una celda y las adyacentes es el cambio en una y solo una las variables. Y aquí tenemos el comportamiento de nuestras celdas, cómo se distribuye. Y esa sería parte mía de mis subtemas, ingeniero y compañeros, muchas gracias. A continuación, mi compañero Javier Ochoa. Bueno, buenas tardes, ingeniero. El tema que le voy a explicar yo sería el tema 3.5, multiplexores y de multiplexores. Se dice que los multiplexores o selectores de datos hacen que podamos transmitir al dato de entrada que nosotros queremos en cada momento a una salida determinada. Los multiplexores son el circuito inverso al multiplexor, sirven para dirigir la información digital procedente de diversas fuentes a una única línea para ser transmitida a través de dicha línea a un destino común, es decir, que puede servir para comunicarnos vía serie. El multiplexor, un multiplexor o MUX es un circuito combinacional que permite, teniendo varias entradas, podamos a través de un selector poder transmitir en la salida el dato que queramos. Un multiplexor tiene 0 entradas, una única salida y entradas de selección que cumplen la fórmula D igual a 2C. Las entradas de selección son proporcionales a las entradas de multiplexor. Un multiplexor puede tener, por ejemplo, 8 entradas, 10 a 17. 3 selectores, SO, S1 y S2. Una terminal de inhibición que tiene que estar conectado a masa para que funcione el multiplexor. Y por último, la salida Z y Z, donde nos da la salida negada. Hay distintos tipos de multiplexores de 2, 4, 8 y 16. Entradas de paralelo a serie. Sus aplicaciones son muy variadas. Los podemos encontrar en generadores de las funciones lógicas, display, multiplexor de 7 segmentos, etc. En los multiplexores hay varios tipos, como los que se mencionan a continuación, que sería multiplexor de 2 entradas, el de 4 entradas, el de la conversión de paralelo a serie, el de 16 entradas y el doble multiplexor de 4 entradas. El multiplexor de 2 entradas. Este multiplexor tiene 2 entradas D0 y D1, una salida S y un selector E. Cuando el selector E esté en la posición 1 en la salida, tendremos lo mismo que en la entrada D1. Mientras que cuando el selector esté en 0, tendremos en la salida los datos de D0, por lo tanto, la ecuación de la salida nos quedaría es igual a D0 menos E más D1 menos E. Existen los multiplexores de interruptores electrónicos que su principal diferencia está en que el selector lo tiene eléctrico, es decir, que va dando impulsos dependiendo del nivel lógico que hay en el terminal de control. El multiplexor de 4 entradas. Este multiplexor tiene 4 entradas, 2 selectores y una salida. Vemos que cumple la fórmula D igual a 12, ya que tenemos 4 entradas, por lo tanto,
Selectores serán 2, solo nos interesa la entrada seleccionada, las otras entradas no influyen en la salida. Con la combinación de E y E2 podemos saber el dato que sale 0, 0, 1, DL 10 sobre D2 y E1. Un multivector, sea cual sea el número de entradas, tendrá aproximadamente el mismo tipo de tabla, pero con más variables de entrada, más variables de selector, pero no de salida. Como máximo tendrá una salida normal y otra con la misma negada. El multiplexor para la conversión de paralelo a serie. Primero de todo, hemos de saber que la transmisión de datos de un sistema electrónico a otro se efectúa a través de un conductor llamado bus de datos. La forma más rápida de transmitir los datos sería en transmisión en paralelo, con un cable para cada dato. Pero el problema es que saldría muy caro, por lo tanto se ha creado la transmisión en serie. Esa transmisión lo que hace es pasar por el mismo cable todos los datos de uno en uno, aunque sea más lento que en paralelo. Por lo tanto, podemos decir que cualquier multiplexor pasa de un número de entradas en paralelo a una salida en serie, seleccionando cada vez una. El diagrama básico del multiplexor de 16 entradas y 2 señales de control. Como se muestra en la imagen correspondiente, se ve el multiplexor de 16 entradas, donde si hacemos el strobe, en la salida se obtiene el dato negado de la entrada seleccionada mediante las 4 entradas de control. En el último de los tipos, dentro del mismo encapsulado del circuito integrado, tenemos 2 multiplexores de 4 entradas de datos, 2 de control y una señal de strobe cada uno. El doble multiplexor de 4 entradas, donde las señales de control son comunes. Las entradas de control son comunes para ambos multiplexores, como podemos ver en el circuito de la figura. Al igual que los anteriores, se suelen realizar una tecnología TTL de alta iteración y tienen una disipación media de unos 180 miliwatts. Con estos 3 tipos de multiplexores trabajaremos habitualmente, incluso en caso de tener que emplear algún otro orden superior, es decir, con mayor número de entradas, para ello necesitamos utilizar más de un multiplexor de los descritos anteriormente, como se muestra en la figura. El siguiente subtítulo sería de multiplexores. Los demultiplexores o DEMUX son circuitos combinacionales que hacen la función contraria al multiplexor, es decir, pasa de una entrada a 8 salidas dependiendo del selector. Siempre tiene una entrada de datos, unas entradas de selección D y unas salidas S, donde se cumple que es igual a 12. Hay diferentes tipos de multiplexores de 2, 4, 8 salidas. Hemos de tener en cuenta que se tratan de salidas, no entradas, como en el multiplexor. Otro tipo de multiplexor es el convertidor serie paralelo, que podría ser cualquiera de los dichos anteriormente, ya que su principal función es pasar los datos que se le llegan a través de un solo cable a varias salidas, dependiendo de los selectores. Un ejemplo sería conectar un codificador donde llegan 4 datos con 2 salidas SO y S1 que conectadas en serie con un demultiplexor en las entradas de selección es 0 y E1, una entrada de datos, una palabra de 4 bits de 0, de 1, de 2 y de 3, uno cada vez. Saldrían los mismos datos, pero en las distintas salidas del multiplexor. El multiplexor de salidas, la sección E determinada el camino que toma el dato que hay en el D. El siguiente tema que explicaré sería el 3.6 y sería de codificadores y codificadores. Los decodificadores serían los circuitos combinacionales de n entradas y un número de salidas menor o igual a 2n. Básicamente funciona de manera que, al parecer una combinación binaria en sus entradas, se activan las solas salidas siempre. Los codificadores realizan la función inversa a los codificadores. Un decodificador selecciona una de las salidas dependiendo de la combinación binaria presente a la entrada. Los decodificadores efectúan la operación inversa de los codificadores. Disponen de un conjunto n de entradas y un conjunto de 2n de salidas. Cuando aparece un código binario, la entrada se activa, tiene un 1, la salida identifica con el número decimal equivalente, como se muestra en el decodificador, que tiene 3 entradas y 8 salidas. Pero en el siguiente ejemplo se plantea un decodificador de 2 a 4, que tiene la siguiente tabla de verdad. Las celdas sombreadas azul son las salidas. En esta tabla se dispone de entradas E1, E0 y 4 salidas Z3, Z2, Z1 y Z0. Se activará un 1 en la salida correspondiente al código introducido en la entrada. Las funciones de salida son bastante sencillas de obtener a partir de esta tabla de verdad. Z3 igual a E1 por E0.
Z2 igual a E1 por E0, comilla, Z1 igual a E1, comilla, por E0, Z0 igual a E1, comilla, por E0, comilla. Se puede considerar que la función de estos dispositivos es la de generar los dos n minitérminos de las n variables de entrada. Esta visión es muy interesante porque pueden ser utilizados para la implementación de cualquier función algebraica del mismo número de variables. Los codificadores. Esto sería un circuito combinacional formado por 2 a la n entradas y n salidas, cuya función es tal que cuando una sola entrada adopta un determinado valor lógico 001 según las propiedades del circuito, las salidas representan binario el número de orden de la entrada que adopte el valor activo. Un codificador es un circuito combinacional con un conjunto de entradas 2n y un número de salidas n, cuyo propósito es mostrar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. Como se ve en el codificador binario, 2 bits y salen n bits. Por ejemplo, el codificador de 4 entradas X0, X1, X2, X3 y 2, salidas S2, S1. Si se activa la entrada X0 mediante la introducción de un 1, el código mostrando a la salida será S0, S1 igual a 0, 0, y así para el resto de las entradas. X1 activará una salida 01, X2 activará una salida 10 y X3 activará una salida 11. Observe que el valor de binario de la salida en su conjunto 00, 01, 10, 11 es igual al número decimal de la entrada 0, 1, 2, 3 que acompaña a la letra X. Las funciones algebraicas de un codificador se pueden deducir a partir de su funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de que se disponga de un codificador de 4 entradas y 2 salidas, estas serán de la siguiente manera: S0 igual a X1 más X3, S1 igual a X0 más X2. Para ello está teniendo en cuenta que la salida S0 solo vale 1 para los valores 1 y 3 decimal, o 0, 1 y 11 en binario. La salida S1 solo vale 1 para los valores 2 y 3 en decimal, 0, 10 y 11 en binario. Para obtener estas funciones se ha considerado que nunca va a producirse una combinación a la entrada que tenga más de 1 y por lo tanto no importa el valor que produce la salida. En esa situación, todo ello podríamos resumir en la siguiente tabla de verdad resumida, en la que solo se han puesto 4 combinaciones de las dos 4 igual a 16 posibles. Las celdas sombreadas en azul son las salidas, como se ve en la tabla presentada. Si en algún momento se activara más de una entrada, la salida no estaría definida, es decir, no se puede saber a prioridad qué valor se obtendría dependiendo de cómo se haya diseñado. Puede haber variaciones entre unos dispositivos y otros. Bueno, esto sería todo del tema de codificadores. Mi compañero Raúl le explicará el siguiente tema. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Yo voy a exponer el subtema 3.7, que es el de diseños de circuitos combinacionales con lógica MSI. Vamos a mostrar el proceso en los puntos en que consiste los circuitos combinacionales. Como primer punto nos dice que consiste en variaciones transitorias no deseadas en las señales del circuito. En los circuitos combinacionales no producen un error lógico significativo, salvo el indeseado aumento del consumo de potencia dinámica debido a la carga y descarga de los condensadores internos del circuito. Como punto número 2, tenemos la obtención de los circuitos que implementa dicha función con el comportamiento deseado. Como punto número 3, tenemos la obtención de la función de conmutación que cumpla la funcionalidad deseada. Como apreciamos en la imagen, tenemos un claro ejemplo sobre lo que es circuitos combinacionales. Nos dice que un circuito combinacional consiste en compuertas lógicas cuyas salidas en cualquier momento están determinadas por la combinación actual de entradas. Ahí podemos apreciar en el ejemplo de la imagen que E1 y E2 siempre nos dará una salida de S1, como la entrada de E3, que será S2.
La obtención de la función de conmutación a partir de unas especificaciones no tiene una metodología establecida, sino que depende de la pericia del diseñador y de la precisión de las especificaciones dadas. La obtención de la función de conmutación a partir de unas especificaciones no tiene una metodología establecida, sino que depende de la pericia del diseñador y de la precisión de las especificaciones dadas. Los sistemas combinacionales son aquellos en los que las salidas dependen exclusivamente de las entradas. Ahorita les voy a tratar mi compañero Santos, él habló sobre los circuitos de SSI y yo estoy hablando sobre los circuitos de MSI. Les voy a explicar, antes de pasar a qué son los circuitos de MSI, les voy a dar qué es la diferencia entre estos dos. El circuito SI dice que son circuitos de baja escala de integración y contienen hasta 10 puertas lógicas o 10 transitores. Y en este caso, que son los circuitos de MSI, son los de media escala de integración y contienen entre 10 y 100 puertas lógicas o de 100 a 1000 transistores. Nos dice también que los sistemas combinacionales son aquellos en los que las salidas dependen solamente y exclusivamente de las entradas. Si no, no puede establecerse algo que no sea, que depende mutuamente de la entrada y salida. Ya, ahora sí les voy a explicar qué son los circuitos MSI. Nos dice que los circuitos MSI son los que están constituidos por un número de puertas lógicas comprendidos entre 12 y 100. En este capítulo veremos una serie de circuitos, combinaciones que se utilizan mucho en electrónica digital y que son la base para la creación de diseños complejos. Los circuitos MSI son los que están constituidos por un número de puertas lógicas comprendidos entre 12 y 100. Son combinaciones que se utilizan mucho en electrónica digital y que son la base para la creación. Los diseños más complejos, aunque se puede diseñar a partir de puertas lógicas en estos circuitos. Como otro punto, dice, se puede tratar como componentes asignándoles un símbolo utilizando una cierta nomenclatura. En esta imagen podemos apreciar lo que son los módulos combinacionales, lo más básico sobre el MSI, como lo había mostrado en la primera imagen. Nos dice que el MUX de 2 a 1 y el MUX de 4 a 1, entre DO, D1, D2 y D3, en esas entradas siempre tendrá salida de MUX A1. Esto fue la explicación sobre el tema 3.7 y esta fue la exposición del equipo número 3. Bueno, esta fue la presentación de los temas que contiene la unidad 3, que fue presentada por mis compañeros y el equipo, que es el equipo 2. Y gracias, ingeniero. Ya, Dale, ¿qué pedo? Kevin.